Hola buena gente, desde este lugar tan mágico y bajo el influjo de la luna llena de mayo y su eclipse penumbral, estaba yo preparando otro tema para el vídeo de hoy y me entero en las redes justo a la hora de la luna llena de que precisamente hoy se celebra en algunos lugares el día de la iluminación de Buda. Me he dicho, voy pues a poner este tema de la iluminación en el caleidoscopio, a ver qué vemos. Para empezar, me ha llamado la atención que se relacione la iluminación con la luna llena de mayo. Quiere decir que al menos simbólicamente relacionamos la luz física con la iluminación. Es un nexo muy sencillo pero muy lógico con nuestra mentalidad. Es curioso también que trascienda la iluminación de Buda en una fecha determinada, es decir, de repente, de un día para otro, tiene la experiencia más importante a nivel espiritual que se puede tener en la tierra y en el cuerpo físico. O sea, que puede que sea algo fortuito, sorpresivo, súbito, que por algún motivo se da en un momento determinado. Creo que es totalmente factible que así sea, que los astros ayuden, que la belleza de una luna ayude, que todo se alinee para que a alguien le suceda, para que se ilumine. Pero si esto es así, si cualquiera puede llegar a la iluminación, como el mismo Buda afirma, puede estar preparado o no para tal experiencia. Buda, por el camino que había recorrido, lo estaba. Quizás podemos experimentarlo por la mezcla de tanta belleza y amor, o por muchísimo dolor y amor juntos, o de una forma desconocida y sorpresiva. Yo creo haber tenido una experiencia que podría llamarse de iluminación porque todo lo que me rodeaba estaba muy iluminado, como si habláramos en fotografía de una sobreexposición. Pero yo no estaba preparada y no entendí lo que estaba pasando. En aquella época estaba ya al límite de poder soportar sobre mi alma tanto sufrimiento, agotada también físicamente de tanta injusticia, y al mismo tiempo teniendo que continuar sosteniendo la normalidad para sacar adelante a mis hijos. Esa noche, después de una entrevista devastadora, soñé con la imagen de una vasija. Veía el corte, es decir, su contorno y su contenido, sobre un fondo de oscuridad total. El contenido era un líquido que estaba compuesto por todos los colores. Mejor dicho, eran todos los colores en estado líquido. Estaban en movimiento como cuando mueves el agua dentro de una botella. Juntos, pero no mezclados. Yo podía distinguir los colores diferentes. Una voz, aunque no era tal, me dijo, ¿estás segura?, me preguntó. Si lo haces, no hay vuelta atrás. Y yo me rendí. Todo mi cuerpo se rindió. Entonces la estructura de la vasija, que se mantenía en la misma imagen que la anterior, pero los colores esta vez eran gaseosos y trascendían los límites de ese contorno. A la mañana siguiente, al levantarme, todo mi alrededor era casi blanco, luminosísimo, y yo no sentía apego por nada. Miraba a mi compañero, que me dio soporte, y lo veía perfectamente, pero no significaba nada individual. Era uno con todo. Muy nerviosa le pedí una manzana, quería volver a tener un nexo con la materia, intentar comer, sentir la distancia, la diferencia con la manzana. Necesitaba volver a encontrar mi mundo, el que ya conocía, pero nada era igual y todo era todo. Muy asustada me tiré sobre la tierra, sobre la hierba, y poco a poco el mundo volvió a ser lo que era, aunque tardé todo el día en recuperar una percepción habitual. Sin duda, yo ya era otra tras esta iluminación de la verdad. Seguramente mucha gente ha tenido experiencias que se han considerado una anomalía en la conciencia, y así es. Algunos no estábamos preparados.
cuando nos sucedió. O quizás sí, porque la vivencia sin duda quedó impresa, la percepción de la totalidad, formar parte de un todo que está unido y donde la individualidad no existe, realmente te cambia. Y al volver a reconocer cada cosa en particular, su valor se multiplica porque es grandioso ese orden que es al mismo tiempo uno y diverso. Es difícil de explicar. A nivel artístico, en el Museo de Zugarramurdi, en 2019 monté una instalación que se llama Oro, Totalidad, en euskera. Desde entonces, en ese espacio que puedes visitar en la tercera planta del museo, intento reflejar tanto la dualidad, que también conocemos, como la totalidad. Allí mismo, durante un año, cada luna llena, en un evento que llamaba Ilargi Oro, entrevisté a algunas personas preguntándoles qué era para ellas la totalidad. La calidad de los vídeos que puedes encontrar en este canal es muy escasa, pero fue muy interesante. Ahora mismo me doy cuenta de que yo también entrelacé la luna llena con la generalmente desconocida totalidad. Me quedo con el dicho zen: antes de la iluminación, corta leña, lleva agua; después de la iluminación, corta leña, lleva agua. Muchas gracias y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio, un buen lugar para tener una cita. Agur.